Hace más de 10 años que hablamos periódicamente con el ingeniero Alejandro Fura sobre seguridad vial. Se podría decir que no tocan nada. Esto es una política de largo plazo. Ahora vamos a preguntar si piensa que en Uruguay esto es una política de largo plazo, porque estuvo reunido justamente con las autoridades de UNACEF. Quizás en la audiencia han conocido Latinencap a partir del programa hace muchos años ya, diría hace más de una década. Este servicio que da Latinencap a los consumidores de información independiente acerca de los niveles de seguridad que ofrecen los diferentes modelos de vehículos del mercado. Cuando empezamos con esto no había esta cantidad de información. Uno va a la página de Latinencap y tiene una cantidad impresionante de análisis y ahí toda la información de cada uno de los automóviles. De vez en cuando también informamos alguno, pero bueno, está toda la información ahí, no hay mucho más que aportar que lo que está allí con los videos, la información, incluso el comentario técnico de las autoridades. Alejandro Fura, secretario general de Latinencap, asesor senior de Global NCAP. Buen día, ¿cómo andás? Buen día, muchas gracias por invitarnos otra vez. Bien, ¿cuántos años hace que estás en los NCAP, para decirlo de alguna manera ahora? ¿De qué 15, momento? 16 años. 15, 16. Bueno, hace un rato largo, mucho tiempo viviendo en Europa, en Alemania, sí. Ahora más instalado acá que en otro lado. Hace un año y medio. Hace un año y medio con mucho viaje. Si te pregunto en estos 15 años, ¿no? Ya una década y media, ¿cómo describirías el avance en el mundo de la seguridad en los autos en ese periodo? ¿Qué titulares puedes decir que hay? Creo que lo primero que vimos pasar o suceder fue que se apagó el incendio de la seguridad pasiva, de alguna manera. O sea, se apagó el incendio del problema de que la gente se moría en el choque y se empezó a trabajar muy fuertemente los últimos 10, 11 años en lo que es la parte de que el choque no pase. O sea, todo lo que es la seguridad activa para que el choque no suceda. Eso creo que las grandes titulares, la película de lo que fueron estos 15, 16 años. Y lo que fue pasando que se fueron mejorando estas tecnologías para proteger tanto adentro del auto como afuera. Y además la de prevenir, o sea, cada vez la parte de la seguridad activa está cada vez más afinada, está mucho mejor desarrollada y cada vez la ocasión de choques se previene de mejor manera. No lo estamos viendo todavía en nuestras regiones, pero ya va a llegar. ¿Se ve dónde? ¿Europa? Principalmente en Europa, en Australia, en Japón, donde también se adoptó la visión del sistema seguro, que no es un tema solo, o sea, el auto es obviamente la parte que nos toca trabajar a nosotros, pero el sistema seguro dice que tenemos que hacer caminos y automóviles a prueba de conductores cada vez más distraídos. O sea que la pata conductor suele fallar, se sabe que trabajando sobre la conducta de los conductores, perdón la redundancia, no se soluciona el problema y tenemos que tener caminos y autos que entre sí puedan salvar vidas. Bien, esto es muy interesante de todo lo que has dicho últimamente, ese cambio de visión entonces para tratar de que no se dé el choque. Igual los siniestros ocurren, sí. Y ahí está el trabajo de Latinencap, Global NCAP, para ver qué tan seguros son los coches. Y a esta altura, ¿no? Después de 15 años, ¿dónde dirías están los principales cambios en materia de seguridad en los vehículos? En las empresas, en la regulación que forzó a las empresas, en los consumidores que forzaron a las empresas. ¿Por dónde lo ves? Por dónde vamos a separar dos partes. Te podemos dividir al mundo en economías maduras y economías emergentes, quizás, y economías menos desarrolladas. En la economía madura lo que sucedió fue que se formalizó la reglamentación de elementos de seguridad. Si lo tomamos como referencia a Europa, en 2022... en julio se obliga una cantidad de elementos de seguridad como el frenado autónomo de emergencia, que ya, si bien estaba estandarizado por el Euro NCAP, empieza a estar obligatorio por completo. Entra también elementos de lo que se llama el limitador inteligente de velocidad, que quiere decir que el auto se ajusta a la velocidad máxima en ese punto geográfico. Además, también se empieza a obligar de que los autos tengan un enchufe para conectar un detector de alcohol, alcohol de bebida, ¿no? Y que si el conductor está alcoholizado, el vehículo no opera. Todas esas cosas son elementos que eso son... 2022 Europa. Eso es julio 2022, es obligatorio para todos los autos que se venden en Europa. Ya lo tenía la mayoría porque el Euro NCAP los estaba presionando, obviamente, pero entendamos de que los NCAPs, en las economías maduras, son elementos catalizadores de los gobiernos. Los NCAP son herramientas de los gobiernos, que los gobiernos utilizan para acelerar el cambio en el mercado de vehículos más seguros y que el día que llegue la regulación o que se ponga en vigencia la regulación, todos cumplen. Okay. ¿De acuerdo? Porque a nadie le gusta, como nos ha pasado en América Latina, llegar al día de puesta en vigencia de una regulación, parte del mercado no estaba disponible, o sea, no estaba pronto, y eso aplazaba las cosas. Vamos a hablar ahora, porque está aplazada bastante la ley del 2019. Y si vamos a Latinoamérica, economías emergentes. Acá en la economía emergente le cambió tremendamente, y si tenemos ejemplos, América Latina e India. Sí. En India y en América Latina gran parte por el trabajo que nos tocó hacer desde Global y Latinencap respectivamente, pero lo que ha cambiado es que las regulamentaciones están bastante demoradas. Seamos honestos que tenemos más de 20 años de separación o de retraso respecto a Europa. Sin embargo, empezás a ver cómo está la flota y caso de India, casi todos los autos que se están vendiendo nuevos hoy tienen 6 airbag y ESP.
En América Latina estamos tendiendo a eso, con un desafío que India es un mercado grande de población, pero un solo organismo que regula, un solo gobierno. En América Latina tenemos más de 20 gobiernos que cada uno tiene su librito y su reglamentación. Y ahora, ¿por qué está cambiando si la reglamentación está tan atrasada y sigue corriendo de atrás? ¿Por qué el mercado automotor está cambiando igual? Creemos que por la influencia de Latinenca en gran parte. O sea, la información al consumidor, no solamente desde que el consumidor compra más informado, sino la información que le llega, que publicás y que las marcas leen o entienden que no quieren verse al lado de calificaciones malas y reaccionan antes de que empiezan a haber malas noticias de un resultado malo. Claro, cuando nosotros te conocimos hace 15 años, un poco menos, había que luchar para que esta información circulara. Hoy en día circula sola en redes. Ustedes ponen los videitos y ya está. Correcto, circula sola en redes. Es imposible frenarlo eso. Exacto, tenemos una aplicación gratuita móvil que también facilita casi que en tiempo real, tenés la información. O sea, vos vas a comprar un auto o estás buscando en internet un auto y vas a la aplicación y ves qué tal. Aparte, cuando si tenés la aplicación cargada, el momento que publicamos aparece el aviso en la aplicación que aparece un resultado nuevo. Eso es un gran cambio y por otro lado también quizás nos pasa que no hay un volumen de gente tan grande que conozca y sepa, aunque somos de los NCAP que tenemos más seguidores y tenemos más actividad en las redes sociales. Es importante lo que decíamos al principio, quizás no en los millones, pero en los 15 CEOs de las marcas más grandes de la región es donde precisamos que llegue el mensaje al inicio. Porque son los que generan los cambios, los que toman decisiones. No te olvides que tomás una decisión en una marca y lo reflejas en el mercado 8 o 9 años después a veces. Por lo general 3-4 años, pero a veces toma un poco más. Entonces, era importante para todos que ellos fueran los primeros en recibir el mensaje y hoy día masificarlo en los usuarios. O sea, que llegue a ese central de comando de las grandes empresas multinacionales. En un momento hablaste de General Motors, ahí llegó. Correcto. Hubo un gran cambio en General Motors, fue una pelea, digamos, de conceptos y también de mercado con General Motors. Sí, tuvimos General Motors, Nissan, Hyundai, Kia. Contanos dónde se dieron y dónde quedan. A ver, hoy día en orden cronológico fue primero General Motors, el gran opositor. Pero es enorme, aparte, siempre aclaramos esto, ¿no? Lo que es enorme en Latinoamérica es México, Brasil, bueno, obviamente. Son los mercados mayoritarios. Viene Estados Unidos, sí. Uruguay siempre es un pequeño reducto, consecuencia de, acá no se toman decisiones. Correcto. Las decisiones se toman por lo general en las casas matrices y bajan a los regionales. Pero nosotros no somos ni regionales, nosotros somos un pequeño puntito ahí. Sí, pero hay una particularidad. General Motors es la única marca que está como marca en Uruguay. Okay. Las otras son representantes. Importadoras. Sí, saca la provincia de importadoras. No sabía eso. Bien, perfecto. Después fue Nissan. Y después vino, quizás cronológicamente, Hyundai, Kia, Renault. Y hoy vemos que todas ellas están todas con otra dirección. Y más viendo los resultados más recientes. Nissan es una marca que, a pesar de no haber testeado tanto, hace un par de años atrás, no podías comprar un Nissan en América Latina, desde hace un par de años atrás, que no tuviera 6 airbag y ESP estándar. Eso es un cambio tremendo para una marca que objetaba a Latinenca, por lo menos ignoraba el tema seguridad. Creemos que eso a las otras marcas les afectó, porque las otras marcas reaccionaron de otra manera, están como que todos orientándose hacia donde Latinenca quiere llegar. ¿Y vos ves que los autos que tienen mayor seguridad en determinado segmento de precio terminan siendo los más vendidos? Ejemplo del Onix, del HB20. Está empezando a pasar. Ahora, las marcas lo que hicieron fue cuál es el segmento que más volumen tiene, y en ese segmento es donde le pusieron la mayor atención urgente a mejorar la seguridad. Y después de ahí es más fácil, en autos que son un poquito más caros, es más fácil para la marca invertir un poquito más en seguridad. ¿De acuerdo? Entrar a un modelo como el Onix, el HB20, el Polo, modelos chicos, populares, de masa, donde competís mucho por precio. Sí, aclaremos siempre cuando viene Fura, cuando hablamos de popular, de masa, en algunos mercados cercanos, Uruguay, Brasil, México, esos autos son bastante más accesibles que Uruguay, que es carísimo siempre, digo, porque la gente... Uruguay es caro, creo que somos lo más caro de la región por lejos, y vamos a seguir siéndolo. Por eso aclaremos eso, porque algunos de estos autos son realmente más populares en algunos de estos enormes mercados que además millones de compras, nada más que eso aclarar. Correcto. Bien, pero esos autos vos decís, entonces le entraron a esos autos con seguridad. Y hoy día te compras el Onix, es uno de los más populares. Onix, HB20, ese segmento, y vienen con 6 airbag y ESP estándar. ESP es control electrónico de estabilidad estándar. De lo que has hablado muchísimo también acá. Bueno, bien, ¿y quedan batallas a dar? Sí, muchas. Ahora, la parte de seguridad pasiva no vamos a decir que está terminada la tarea, ni cerca. Hay que mejorar lo que ya está. Tenemos que trabajar en lo que es la parte de la seguridad del adulto atrás, que es parte del protocolo nuevo, pero creo que ahora vamos a decir, el gran tema de los próximos años es la penetración de los sistemas de asistencia a la conducción, en especial el frenado autónomo de emergencia,
en todos los aspectos que se te ocurra, para el peatón, para auto, mejorarlo. Y quizás en esa línea también vamos a empezar a ver otros sistemas de asistencia a la conducción, como el limitador automático de velocidad, que se llama ISA o ISA. Elementos como la detección de punto ciego, elementos como la asistencia de carril. Esas cosas creo que lo que estamos buscando ahora es la masificación, la estandarización de esas tecnologías. Y ya lo estamos viendo en algunos autos. A nivel de regulación, lo último que se aprobó en Uruguay fue la actualización de la ley de tránsito en 2019, pero nunca se reglamentó, o sea, nunca se empezó a aplicar efectivamente. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué Uruguay no avanza en regulación en seguridad de los autos? Acá lo que tenemos es, vamos a decir, hubo una pausa a partir del 2019 que no se avanzó en algo que había que reglamentar, que era obvio y que hoy la mayoría de los autos lo cumplen. Quizás en ese momento era un poco más desafiante, hoy día el volumen está más cerca de cumplir. No sabemos por qué, oficialmente no hay una respuesta del por qué, pero sí lo que nos tiende a pensar, o vemos, es que hay una presión importante de los importadores locales en que no se avance con las reglamentaciones, como sucede en todos los mercados. Esto no es propio de Uruguay, o sea, en Europa, los mercados más, inclusive en Suecia, que nos parece que no, siempre existe este lobby. Sí. Por eso los gobiernos usan la herramienta del NCAP. Recordamos que los NCAP en todo el mundo son directa o indirectamente de los gobiernos. El único que no somos nosotros, Latin NCAP. Somos digamos, la oveja negra de la familia. ¿Y cómo es la relación con los gobiernos? Recordalo. Es excelente, tenemos muy buen diálogo con todos. ¿Pero por qué son de los gobiernos? ¿Lo usan los gobiernos? ¿Lo toman como información oficial? Sí, hay muchas modalidades de hacerlo. Sí. Una es que el gobierno sea 100% quien opera el NCAP, caso de Japón, caso de China, caso, digamos, de Corea. Bien. Hay otros que son modalidades sociedad civil, sociedad gobierno, miti-miti, o sea, mitad y mitad. Sí. O, por ejemplo, Australia es un caso, EuroNCAP es otro. Latin NCAP se copia del modelo EuroNCAP, sí, en el cual es parte de la sociedad civil y parte de los gobiernos. Bien. Nosotros tenemos un agujero, digamos, un espacio. ¿Y Uruguay qué es? Nada. No, Uruguay tiene, o sea, el Latin NCAP. Nosotros tenemos un espacio en la estructura del Latin NCAP, una banca, un asiento en el directorio para que se sientan los gobiernos. Y los hemos invitado, pero todavía ningún gobierno nos dijo ni sí ni no me interesa o qué condiciones. Que no es silla vacía. Sí. Uruguay tiene la silla vacía. El Latin NCAP es para todos los gobiernos. Y se le hizo la invitación ningún a gobierno de Latinoamérica. Ningún gobierno americano. Ninguno de los 20. Exacto. De los más de 20. Más de 20. De los más de 20. ¿Y la relación con Uruguay qué es? La relación con los gobiernos es toda correcta, es muy bueno. Tenemos excelente diálogo con todas las UNACEP. Pero no hacen propio el Latin NCAP. Ni 100%, ni 50%, ni 25%. No. Y lamentablemente es una oportunidad perdida, porque si mirás hoy lo que está pasando con las marcas, o por lo menos nosotros lo vemos, se va a reflejar en el mercado dentro de poco, las marcas nos preguntan a nosotros qué vamos a exigir. Y nos siguen independientemente casi de lo que van a regular los gobiernos. O sea, vamos a decir, el estándar alto es quiero hacer lo que Latin NCAP propone, o por lo menos lo más parecido posible. Es como que es un momento de subirse a la ola que ya está bastante avanzada y que está ocurriendo el cambio, y que los gobiernos simplemente lo que van a hacer es ser parte de esto y aparecer en la foto, en el buen sentido, y lograr, el camino está muy pavimentado, y lograr ver el cambio, o mejor dicho, materializar un cambio en la flota local, y los gobiernos ser parte de eso. Y apoyarse en la Latin NCAP, decís vos. Claro, exactamente. Hacer uso de toda la información. Exacto, sabiendo, el único país que lo hizo más o menos parecido fue Brasil. Porque Brasil, lo que en el 2018, cuando estábamos con este protocolo que va a entrar ahora, y que entró ahora y con el próximo, nos pidieron cómo va a ser el protocolo y basaron más o menos la reglamentación del 2030, 2032 ahora, en esos parámetros que había puesto Latin NCAP. Entonces, entraron un poco en ese ciclo que tiene Europa, que la regulación entra más o menos 10, 12 años después a ser obligatoria de lo que empezó a implementar un NCAP. Decimos, si hoy implementamos algo en el Euro NCAP, algo nuevo, es muy posible que lo veas obligatorio en las reglamentaciones en el año 2037, más o menos, o 2035, 2035. ¿Sí? Eso es un poco la mecánica y el ciclo que ocurre. Y los gobiernos lo entienden y lo usan. De hecho, los gobiernos de Europa han hablado con gobiernos de América Latina y les han dicho, aprovechen, usen esto porque ya está ocurriendo el cambio. No sabemos por qué todavía ninguno se acercó. Hace unos días te reuniste con el presidente de la UNACEP, Marcelo Meteguera. ¿Qué conclusión sacás de esa reunión? A ver, fue una reunión introductoria. Cada vez que hay unas nuevas autoridades en el gobierno que sea, vamos y nos presentamos, nos ponemos a disposición, estamos igual a disposición con ellos. Creo que han arrancado, vamos a decir, muy alta con las expectativas, pusieron la libreta por puntos, o está más o menos, vamos a salir el tema de la libreta por puntos, que es algo que estamos esperando hace bastante tiempo. Marcelo tiene mucha experiencia y ha trabajado mucho con los intendentes, en lo que es el marco de los intendentes. Como toda organización nueva, toda nueva entidad, nuevas autoridades, le ponemos todas las fichas, o sea hay que pensar realmente que van a llegar adelante. Tiene un equipo muy bueno, un equipo experiente, o sea, el equipo que tiene formada la UNACEP tiene experiencia en esto.
saben lo que hacen, estamos a disposición, nos ponemos a disposición y bueno, esperemos. Y cuando le decís esto que nos comentás a nosotros, le estás comentando a la audiencia, la TINENCAP lo ofrece como en Europa, como en otros países, como Japón, que ser parte del gobierno, ¿se toma apunte? ¿Cómo lo viste? Sí, han tomado apuntes y después todo es lento, las cosas son lentas y hay que siempre tener en cuenta las expectativas que pones en algo de acuerdo a lo que es la función de ese organismo. La UNACEF tiene una función de recomendación, eso es lo que hace la UNACEF realmente. No es regulador, no es un ente regulador. Entonces, entendiendo esa posición que tienen, hay que ajustar las expectativas de lo que van a hacer y lograr de acuerdo a eso. Voy a poner un ejemplo. La TINENCAP, nosotros no regulamos nada en ningún lado. Somos simplemente una organización que da información a los consumidores. Okay. Y desde esa posición, ajustás las expectativas de tus logros o las expectativas de los objetivos que tenés. Y también ajustás un poco qué es lo que podés esperar en cierto determinado tiempo. Creo que acá lo que pasó con la UNACEF es que todos esperamos que era un ente regulador, iba a poner las normas y el otro día se cumplían. Y eso no es lo que es UNACEF. Entonces, si entendemos cómo funciona y ajustamos las expectativas, podemos tener quizás unas buenas noticias en no mucho tiempo y la TINENCAP está más que dispuesto a poder dar una mano en eso. Bien, hablemos de etiquetado, porque en el periodo pasado hubo un proyecto de ley de etiquetado del diputado Juan Martín Jorge, luego se presentó nuevamente ese mismo proyecto en esta nueva legislatura. ¿Qué expectativa tenés del avance de este tema? Sí, hay una aclaración. La legislatura pasada lo presentó Schipani, en esta lo presentó Jorge. Son proyectos distintos. El proyecto anterior es un proyecto con otra complejidad, fue más largo. Se presentó en el marco de la Comisión de Industria. El proyecto de Jorge actual, hasta donde tengo entendido, se presenta en lo que es la Comisión de Transporte, y lo que tiene diferentes alcances y diferentes manejos. A cualquiera de los dos entendemos que es necesario y estaría bueno que salgan, y estamos a disposición para que puedan avanzar. ¿Qué le aportaría a la persona que quiere comprar un auto, digamos? Y como tenés el etiquetado energético y tenés el etiquetado de alimentos, de que sepas qué nivel de seguridad tiene el auto que comprás. Quizás ajustar las expectativas a lo que realmente es. No podemos tener todos los autos marcados y etiquetados en el mercado, pero que por lo menos los 20, 30 modelos más vendidos, que ahí ya estás cubriendo un 65-70% del volumen de ventas, deberían estarlo, por lo menos en etapas progresivas, hasta de acá a los próximos años, que esos vehículos tengan la información. ¿Esto hoy en día, 2025, se da dónde, el etiquetado? Y en Estados Unidos es obligatorio desde el año 66. Ah, ok. O sea, vos con Estados Unidos te compras un auto nuevo, tienen pegado unas hojas que parecen una hoja de periódico bastante grande, que no sé si a 3 o a 4, y ahí tienen mucha información y están las estrellitas en el medio. Es obligatorio, como dije, el año 66. Hay otros mercados, por ejemplo, el sudeste asiático, Asian NCAP, que tiene también un etiquetado en curso. Australia tiene un etiquetado en curso también. En América Latina tenemos que entender, también Estados Unidos tiene mucha regulación y la información al consumidor es un contrapeso. Mercados como Australia también. En América Latina no tenemos tanta regulación, entonces es mucho más necesario, más urgente tener un sistema de información al consumidor. Okay. Chile está algo parecido al etiquetado, ¿no? Sí. Chile tiene un proyecto para etiquetar. En Europa no es que no sea necesario. En Europa hay un acuerdo tácito, un acuerdo quizá de caballeros, por decirlo de alguna manera, damas y caballeros, de que las marcas cuando lanzan un auto nuevo lo van a someter a pruebas de Euro NCAP. Es como que no es necesario eso. Pero ha pasado marcas como Stellantis hace no mucho tiempo atrás que se retobó, digamos, y dijo: yo no quiero testear más mis autos para Euro NCAP o con Euro NCAP. Entonces ahí hay un riesgo. Pero ahí también se ve que una marca que no quiere someterse a pruebas de consumidores también da un viso, o por lo menos genera en el lado del consumidor, diciendo: ¿y por qué no se quiere testear? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no tiene? Y esa parte también generó algún tipo de negatividad en el consumidor. Ahora hay un nuevo CEO en Stellantis y cambió obviamente la actitud. Tengo un montón de preguntas, tengo más que quedan de José, algunas de la audiencia. Ahí volvemos. Estamos con Alejandro Furas. Hace rato que hablamos con él, hace muchos años, hace 15 que está en el tema, en Europa, en Uruguay, en el mundo, secretario general de la TINENCAP. Ahí venimos. No toquen nada. Varias preguntas llegan de la audiencia para Alejandro Furas, para el secretario general de la TINENCAP, a propósito de seguridad en automóviles, a propósito de lo que ha hablado en la primera parte. Preguntan por autos eléctricos y por motos, y bueno, por el análisis que hace la TINENCAP de autos y de motos. De autos eléctricos. En autos eléctricos publicamos el año pasado el primer eléctrico completo que testeamos, que tiene 5 estrellas. No está en Uruguay en este momento, pero quizás en algún momento lo tengamos, que fue el BID Dolphin Plus. El auto eléctrico, la TINENCAP cuando hace los test, nosotros medimos las lesiones en los muñecos
y medimos también ciertas definiciones estructurales o ciertos análisis técnicos sobre el auto. Cómo el auto lo logra hacer no importa. Obviamente, cuando tenés una batería que tiene un peso importante en el vehículo, obliga a que el fabricante tenga que repensar cuál es la estrategia técnica o tecnológica para que las personas que van adentro en un auto más pesado, y el auto más pesado no se, vamos a decir, estructuralmente no se dañe, tal que las personas de adentro estén lo más ilesas posible. Entonces, no es como cambia el análisis de Latin NCAP. El análisis de Latin NCAP, las lesiones humanas son las mismas. Lo que sí cambia es cómo el fabricante ataca el problema. ¿Qué diferencia sí agrega Latin NCAP en las baterías? Que se hace un estudio de lo que es riesgo de incendio, riesgo de explosión y riesgo de daño a la batería, que lo agregas a un auto de combustión interna, que el problema es simplemente el combustible líquido. Entonces esa es la gran diferencia. Ahora, el tema motos que me preguntabas. Hay mucho para hacer. Vamos al concepto claro. La moto, obviamente el casco, obviamente los elementos de protección de la persona, obviamente el ABS son importantes. En eso puede ser que Latin NCAP y Global NCAP se empiecen a meter, o lo van a ver, se van a empezar a meter mucho más en los próximos años, meses. Y vamos a también, y creemos que es necesario tener un NCAP de cascos acá, como está el Sharp, por ejemplo, en Inglaterra. En Europa, tener algo de ese tipo de estrellas en los cascos es algo que nos urge. Hoy en día no se hace el análisis de casco. No. En Uruguay. No. Hubo intentos, hay una norma, lo hablamos con la gente de LATU, que hasta habían montado. Exacto, hay una norma. Un laboratorio, pero nunca funcionó. Hay una norma, pero de ahí a la evaluación con estrellas, que excedes un poco la norma, creo que el concepto todavía no está y estaría bueno quizás poder aplicarlo en esa línea, en América Latina. Ahora, en lo que es moto, siempre tengamos presente lo siguiente: por mejor equipamiento que tengas en la moto, el problema es la interacción con los otros vehículos. Yo puedo tener a una persona súper equipada y súper bien equipada, pero en la interacción con vehículos más pesados, por lo general llevas la de perder, porque sos tú la estructura de la moto. Ahora, lo que se tiene que hacer es mucho desde el lado de los vehículos más pesados hacia la moto. Hay que, por ejemplo, frenados autónomos de emergencia, por ejemplo, la detección de punto ciego, principalmente vehículos pesados y camiones, el carenado. Carenado es toda esa protección, digamos, para cubrir los agujeros o los espacios que hay en las ruedas o entre las ruedas en un vehículo pesado, adelante, atrás y los costados, que no está presente. Esas son las cosas que creo que urgen más, porque por mejor que equipemos a la moto, siempre va a estar expuesta a ese riesgo. Obviamente que está la conducta del motociclista, sí. Pero estamos hablando nosotros estrictamente de lo que es vehicular, ¿sí? A veces casco, equipamiento, sí, está todo bien, pero no seamos, vamos a decir, ingenuos que con eso resolvemos todo el problema. ¿Qué evaluación haces de los airbags de moto? De los airbags en el chaleco, en el equipamiento, se está regulando, hay regulaciones muy, muy tempranas al respecto. Creo que va por ahí en gran parte la que es la protección de, vamos a decir, el equipamiento, va por ese lado, además del casco. Pero como dije antes, una interacción de ese motociclista con un vehículo pesado, por lo general tenés la de perder. Por mejor airbag que tengas, mitigás mucho con esos elementos de seguridad, mitigás gran parte, bajás los riesgos, pero eso te dejas, la desventaja nunca cambia. Acá preguntan por la libreta por puntos, porque, o el permiso único de conducir por puntos que se viene, que bueno, que es una de las medidas que una SEP quiere implementar rápido antes que cambien incluso las autoridades de las intendencias. Vos dijiste que hace años que lo están esperando. Quizás está bueno que expliques por qué o qué beneficios trae la libreta por puntos. La libreta por puntos no es nuevo. O sea, es nuevo en América Latina, no es nuevo si miramos Europa, etcétera, pero busca mucho vamos a decir, el crédito, por decirlo de alguna manera, los créditos que tú tenés para circular, y podés perder parte de esos créditos de acuerdo a la infracción que hagas. O sea, es una manera que no es solamente la penalización o la penalidad financiera o económica, ¿de acuerdo? Busca más allá de eso. Ha sido un sistema muy efectivo a nivel mundial, ha tenido excelentes resultados. Si lo operás de manera adecuada, tenés excelentes resultados, y va a quitar un poco eso de me sacan la libreta en un departamento, me voy a otro y me sacan una libreta nueva. ¿Sí? Eso también va a ayudar a que no suceda tanto. Más que nada con los infractores recurrentes, que son los que muchas veces nos ponen en riesgo. Creo que esos son los grandes beneficios. Tiene muchos desafíos, obviamente, hay que pasar ciertas barreras culturales, que tenemos los uruguayos en particular, pero creo que es un sistema que bien aplicado debería funcionar bastante bien. Vos hablabas hoy de las distracciones al volante, que los sistemas de asistencia de la conducción intentaban de un poco quitar el peso de la tensión que tiene el volante. ¿Qué opinión tenés sobre el tema de las pantallas adentro del auto? Euro NCAP anunció que va a haber cambios al respecto. ¿Eso puede incluirse en un nuevo protocolo de Latin NCAP? Nosotros también vamos a mirar eso, pero entendemos que la pantalla no es el problema de la pantalla en sí. La pantalla te da mucha información. El tema es cuando el elemento que tú sacás del auto, que es el tacto. Tú cuando estás conduciendo, mirás para adelante y querés tocar, por ejemplo, ajustar el aire o la ventilación del auto, tú tocas y reconoces los botones, ¿de acuerdo?
la industria sacó eso y lo cambió por elementos táctiles que son pantallas, son LCD, como tenemos un celular, etcétera. Y eso obviamente te obliga a sacar la vista del camino para mirar. Sin duda. ¿Está bien? El hecho de que tengas frenados autónomos de emergencia, etcétera, no te exonera de la función tuya como conductor. Ninguno de estos elementos de seguridad, de frenados autónomos de emergencia o asistencia de carril, son pilotos automáticos, está claro, son asistencias a la conducción y punto. Aunque las marcas lo vendan como piloto automático o copiloto, no son, ¿de acuerdo? Por mejor que sean. Sacar o distraerte, tener que mirar para tocar el botón adecuado una pantalla, es un elemento distractorio que Latin NCAP lo va a introducir, como Euro NCAP lo va a introducir quizás un poco más rápido, vamos a aprender de ellos y lo vamos a... Pero lo van a introducir como, digamos, como un elemento distractorio. Claro, es un elemento que es más un demérito, te haría perder puntos si tenés ese tipo de tecnología arriba del auto. Vos decís volver un poco con la manito, tocar 1, 2, 3, que yo ya sé cuánto pongo. Exacto, el tocar el botón, o sea, el tacto, el botón sí, físico, la ruedita que gira. La ruedita, eso tiene para el fabricante obviamente una bajada de costo. Fabricar, voy a hacer algo muy técnico, fabricar piezas de inyección que tienen tanto el botón y la forma, etcétera, y lo cambiás por una pantalla, bajar los costos de una manera dramática, eso no vamos a ponerlo en cuestión. Sí está perjudicando mucho esa distracción de sacar los ojos del camino para mirar elementos del auto que los tengo que tocar. ¿Y no te la pueden pelear por el lado del comando de voz, de esas cosas? Puede ser, el comando de voz algo que está en etapas muy tempranas y regulatoriamente quizás sea algo que se pueda manejar un poquito más adelante, pero por ahora sí el comando de voz funciona en ciertas funcionalidades del auto, la parte, por ejemplo, confort térmico, eso no está tan avanzado. Y iba a hacer un comentario nada más que me olvidé, cuando hablamos de frenados autónomos de emergencia como tecnologías avanzadas. Hace unos días atrás Latin NCAP presentó un resultado de 5 estrellas de un auto que va a llegar a Uruguay en poco tiempo, que es el Volkswagen Tera, que tuvo 5 estrellas y que en Uruguay va a tener frenado autónomo de emergencia estándar. El frenado autónomo de emergencia, por las dudas, explicarlo para cerrar. El frenado autónomo de emergencia es un sistema que tú vas andando en el auto mide la distancia a la que tú estás, tanto un peatón, un ciclista, otro auto adelante, sí. Y si tú no frenas, te avisa, te advierte si estás muy cerca, y si tú no frenas a tiempo, el auto frena solo, ¿de acuerdo? Eso que nos parecía una tecnología tan de la NASA, tan, vamos a decir, de Marte, hoy va a venir un auto muy popular, o sea, un auto de precio muy popular en el mercado y va a empezar a venir estándar en nuestro mercado. Y eso también es un cambio, habla mucho de lo que la industria está respondiéndonos a los consumidores. Y es otra de las medidas de seguridad que es una buena explicación, que no es solamente para la gente que tiene autos esto. Justamente vos lo decís. Siempre lo que decimos, acá, el peatón, el ciclista, el de la moto, o sea... Latin NCAP hasta el año 2020, 2019 era el foco sobre quién iba dentro del auto. Hoy día la relevancia es para todos. Yo no tengo auto, soy peatón, soy ciclista, soy motociclista. Quiero que los autos alrededor tengan frenado autónomo de emergencia y que tengan el sistema de mitigación de daños de peatón, porque si me golpean, me atropellan o lo que sea, quiero estar lo más protegido posible. Alejandro Fura, secretario general de Latin NCAP, volvemos a hablar en breve. Claro está, veremos cómo avanza esta UNACEP recién en sus primeros pasos, cómo avanza Uruguay, y te encontramos de nuevo por acá. Gracias. A la orden, muchísimas gracias a ustedes. No toquen nada.